¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ustedes ya saben, la violencia vicaria es aquella que se ejerce sobre la mujer a través de terceras personas, casi siempre sobre sus hijos. El grado más extremo es el asesinato de esos niños. En nuestro país, 68 menores han sido asesinados desde 2013, que es desde cuando hay registros. En el documental de hoy abordamos la violencia vicaria a partir del testimonio de madres que la sufren y nos preguntamos en qué fallamos como sociedad al dejar desprotegidos a los menores. ¿Cómo te sientes ahora mismo, Ruth? Bueno, regular porque no me gustan las entrevistas con cámara, porque tuve mucha presión mediática en su momento y las cámaras me recuerdan aquellos momentos. No quiero que salga mi rostro porque prefiero pasar anónima allí donde vaya. Tampoco quiero que el asesino vea mi imagen actual. No necesito nada ni nadie exterior que me recuerde lo que yo nunca olvido. ¿Cómo te gustaría que tratáramos tu caso? Todo el mundo lo conoce y no quiero que se pongan imágenes ni de mis hijos, ni mías, ni siquiera del asesino, porque lo importante es el mensaje. Mis hijos pues fueron asesinados. Hay otras madres que sufren violencia vicaria, pero están con sus hijos vivos, aunque, bueno, vivos yo también lo pondría entre comillas, porque están destrozando a las madres, pero también están destrozando a los niños. Yo tenía mucha adoración por mi padre, con su carácter y sus gritos y demás, pues ya eso se fue convirtiendo en miedo, ¿no? Soy víctima de violencia vicaria continuada desde mi infancia por parte de mi padre. La violencia vicaria continuada te destroza la infancia, la adolescencia y ahora que soy adulta, que ya tengo 37 años, sigo yendo a terapia para poder superarlo. Él me separó de mi madre, me utilizó y me engañó, me dijo mentiras sobre ella para separarme de ella y para hacerla daño. Cuando llega el momento en el que se separan, pues en un principio yo decido quedarme con mi padre. Hay días que no llegaba, a veces no llegaba y yo pues dormía sola, estaba sola en mi casa prácticamente. Mi padre pedía la custodia de mi hermana, también de la pequeña, pero que no la iba a atender ni nada porque cuando mi hermana estaba los fines de semana, él estaba en casa. La que estaba con la niña era yo, ¿no? O sea, entonces yo la bañaba, yo le hacía de comer, yo todo. No sé para qué quería la custodia de mi hermana, o sea, para hacerle daño nada más a mi madre, claro. Haber sido víctima de violencia vicaria y por consecuencia haber sido maltratada psicológicamente, generas una ansiedad muy grande. Yo hoy en día tengo ansiedad crónica generalizada. El tema de la autoestima, pues te la machaca, no te ves suficiente nunca para nada, ¿no?
te ha ido el inglés? Muy bien, muy bien. Sí, Muy bien. Sí, Ahora el inglés, el coche, todo por delante, todo. sí. Bueno, muy bien, muy bien. Es horrible el que le estén haciendo daño a tus hijos para hacértelo a ti. Porque si viene a mí y me lo hace a mí directamente, mira, ya me defenderé o lo que sea. Pero a tus hijos, eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Es lo peor. Creo que esta foto fue para cuando te hice el DNI, que Sí. te lo hice con esta edad. Puede ser, y creo que iba el Tete con nosotras porque se hizo el DNI el mismo día que yo, ¿verdad? Sí. Antes de venirme a vivir a Barcelona, me llamaba por teléfono que iba en el coche con las niñas, que se iba a tirar por un barranco con las niñas en el coche. Se vive muy mal, muy mal. Yo he sufrido mucho, he llorado mucho. Eso lo llevé, es lo peor que llevé. Yo ya lo pensaba, pero yo decía, ¿dónde voy con una niña pequeña, el otro adolescente? Y me costó, pues eso, 18 años tomar la decisión. Y me separé pues porque sufría de violencia psicológica y amenazas, pues incluso con un cuchillo. Ya a mi madre y a mi padre le dijo, yo no sé, pero como ya tu hija la pillé en un renuncio, le corto el cuello, es que se lo corto. Y después de poner la denuncia y todo, que, bueno, pues como que la jueza esta me dio la sensación de, le faltó decirlo, de que yo estaba haciendo una denuncia falsa. No hubo orden de alejamiento ni nada. No. Yo pensé que, pues, que había hecho el ridículo. Y muy mal, porque sientes soledad. Soledad y vacío. Cuando una mujer toma la decisión de ir a una comisaría, a un juzgado, a presentar una denuncia, a lo mejor ha estado 7 años, 8 años sufriendo esa situación de victimización. Y lo que no podemos hacer es defraudarla, porque no va a volver más. Y además va a transmitir a sus entornos de amistades lo que le ha pasado. Y en consecuencia el daño va a ser terrible para futuras víctimas que en este caso puedan ocurrir, ¿no? Cualquier error que podamos cometer se va a multiplicar y nos va a hacer mucho daño al trabajo que estamos haciendo muchos profesionales contra la violencia de género. Me separé, me fui a vivir con mis padres y mi hija pequeña, que tenía 7 años. Hombre, yo con todo el dolor de mi corazón, porque yo quería que mi hija se viniese conmigo, mi Cristina de 15 años. Mi padre se inventó que mi madre tenía un amante. Era el objetivo dejarla mal y ir preparando el terreno para que yo fuera desconfiando de ella también y ir sembrando esa duda. Utilizó mucho el victimismo, que mi madre lo había abandonado en un momento que él lo necesitaba mucho, y en algún momento me llegó a contar que estaba enfermo de cáncer. Y bueno, era mentira, ¿no? No estaba enfermo de cáncer. Yo la llamaba a ella por teléfono y le decía, Cristina, quedamos el sábado y vamos al centro comercial, vamos al cine o vamos, merendamos. No, es que ha venido el primo, no, es que ha venido la tía, es que tengo que estudiar. Cada semana, siempre eran las excusas. Yo creo que ella tenía miedo, Él jugaba mucho a tener ciertas como recompensas si yo rechazaba a mi madre cuando ella me llamaba. Y si yo hablaba con ella o algo, pues él jugaba un poco pues, a hacerme el vacío, ignorarme. Cuando fuimos a lo de la custodia, la psicóloga incluyó en el informe que mis palabras calcaban las de mi padre, no eran un calco de las de mi padre. Y en el informe pone que yo estaba manipulada por mi padre.
Por mucho a lo mejor que el menor diga yo quiero mantener el contacto, el juez y el fiscal pueden tener la idea de decir, cuidado, esa decisión no es libre y voluntaria, sino que es una decisión mediatizada. Y entonces el juez tomará la decisión con arreglo a su experiencia, a su formación y a la que sirva más para proteger al menor. Él no quería a sus hijas para criarlas él, para estar él con ellas, implicarse en la vida de ellas y no, para nada, porque no lo había hecho nunca. No lo había hecho nunca, era para fastidiarme. Nací con un problema en los riñones y casi todos los meses iba al hospital y estaba hospitalizada, no sé, mucho tiempo. Mi madre era muy estricta conmigo porque a ella siempre le dijeron los médicos que yo tenía que tener una alimentación sana y bien. Cuando se fue ella, pues yo tenía China libre para comer todo lo que quisiese. O sea, yo podía comer chocolate, podía comer dulces, podía comer lo que quisiera, ¿no? Promesas de un mundo ideal donde va a tener todo lo que en ese momento, a lo mejor en la casa donde vive, se le está poniendo como límite y claro, le espera Disneylandia ahí afuera, ¿no? La violencia vicaria habitual es como un asesinato por periodos, ¿no? Porque esos individuos asesinan la infancia de esas criaturas, asesinan la adolescencia de esas criaturas, etapas evolutivas que no vuelven más. Cuando ya vas creciendo y te vas dando cuenta de que todo ha sido una manipulación, que todo ha sido mentira, que te vas dando cuenta de que tu padre no te quiere, te sientes perdido, dolido y sientes mucho remordimiento, cada vez eres más consciente de todo el daño que has hecho a tu madre, aunque tú no hayas querido, ¿no? Y pues, la culpa es muy grande, o sea, no sé cómo explicarla, es como que te aplasta. Llevo pues, 20 años en tratamiento psiquiátrico y psicológico. El daño que le ha podido hacer a mis hijos es lo que peor llevo. El que yo haya permitido que él a mis hijos los haya tratado así, esa culpa la llevo, porque no elegí bien al padre de mis hijos, de mis hijas. No lo elegí bien y eso lo elige una. Ana y Olivia fueron asesinadas por su padre Tomás Jimeno. Su historia se convirtió en la cara más terrible de la violencia vicaria. El acusado ha reconocido los hechos que ocurrieron en abril del año 2022. Discutió con el menor, le cogió del cuello y le clavó varias puñaladas mientras recibía una llamada de su madre. En el interior de este edificio han sido hallados los dos cadáveres, el de Eva, la menor de 13 años, y el de su padre de 43 años, que se habría quitado la vida tras asesinar a su propia hija. El juzgado ha abierto diligencias por delito de asesinato por la muerte del menor de 11 años en Beniel, presuntamente a manos de su padre, que después se quitó la vida. Investigan en Almería la muerte de dos niñas de 2 y 4 años a manos presuntamente de su padre, también localizado sin vida. Todo apunta a un nuevo caso de violencia vicaria. El progenitor habría matado a las dos menores, posiblemente con veneno, antes de suicidarse. Ocurría anoche en un cortijo de una pedanía de Alcalá. Da la vivienda, pero sí estaba completamente cerrada. Aparte estaba trancada por detrás. Y luego el coche se estaba... Las niñas estaban en la cama, se encontraban en la cama tendidas, pero claro, se notaba que habían ingerido algo y que no había sido una muerte dulce. Una casa aislada, retroceder 150 o 200 años atrás, encontrarte una casa de piedra, entrar, ni suelo pavimentado, el olor a humo en la casa porque hacían de comer en las chimeneas, se notaba todo cerrado, sin luz. Vi los tres cuerpos, las dos niñas y él, en el suelo. La niña grande no podía verlo porque estaba tapada con la manta del lado de él.
Ya en ese momento salí afuera y no estaba capaz no estaba capaz de nada. ¿Cómo se sobrevive a esto, Alina? Fue muy difícil. Bien, yo sobrevivo porque pienso que su presencia está conmigo. Yo pienso que ella es zona arriba y que me sigue viendo. Y como sabe que yo estaba una madre fuerte y siempre seguía adelante, pues no quiero verme cayéndome. Por dentro normalmente rota, pero yo soy una persona que escondo mucho, pero demasiado. Pero estoy muy sensible, tengo mi ataque de ansiedad, tengo mi depresión. Estoy trabajando para mantenerme distraída. Estoy haciendo cosas para no pensar en lo que ha pasado. Cuando me ha pasado lo que me ha pasado, pues, ha sido mis amigas del lado mío y la Volaera, la asociación Volaera, que ahora mismo, después de 2 años, sigue del lado mío. ¿Vas a cambiar del piso ahora o no vas a cambiar? Sí, sí o sí me hace falta. No cuenta con nosotras. Tenemos contacto por todos lados. ¿Sabes que nosotras movemos cielo y tierra? Yo no sé, María, pero tampoco a mí, tú sabes que a mí no me gusta eso. Pero, Alina, es lo que hay. Nosotras estamos para apoyarnos. Y mucho más a ti. Y mucho más a ti. Es muy duro. Y Alina fue brutal porque es hacer daño donde más te duele. Alina es dejar a una mujer muerta en vida. Era una niña rota. Era muy joven. Tenía 23 años. Y había pasado mucho desde que vino de Rumanía. Cuando yo lo conocí, yo tenía 17 años y él tenía 25. Primer año, todo bonito, lindo, y de repente se ha cambiado muy, muy rápido. Cada día me hablaba peor, me empujaba, me golpeaba, me amenazaba mucho. Él ponía énfasis en tenerla aislada, porque así tenía a su presa y a las niñas a su disposición 100% todo el tiempo. No quería que aprendiera el idioma, no quería que aprendiera a conducir, no tenía su propio teléfono. A día de hoy es algo insólito. Yo no diría que llega al maltrato, yo diría que lo sobrepasa. Me decía, tengo más miedo por ellas que por mí, porque a veces cuando llega y viene ebrio, las coge como si fueran trapos y las tira. Es que no me da dinero para poder sufragar los gastos de las niñas. Prácticamente las alimento yo con mi propio cuerpo. Me llevó a denunciar porque mi madre vivió maltrato y no quería que mis hijas vivan lo mismo que yo, la historia que a mí me ha pasado. Yo siempre quería un padre bueno para mis niñas, siempre no quería un padre como yo tenía antes. La llegada de Alina y sus 2 hijas a los juzgados fue la imagen de la desolación. Traía una mirada perdida, miraba a todos lados porque casi no sabía el idioma y llevaba una niña muy pequeña de 3 meses en los brazos, otra que andaba a su alrededor. Llama la atención que no hubiera ningún tipo de acompañamiento social y no hubo atención de ningún tipo hacia las niñas que soportaron esas 5 horas con mucha dificultad. Hubo un juicio, el juicio civil, que se ha dado la custodia compartida a un maltratador y sigue dándola.
racha de nuevo. verte. Feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Bien, trabajando. ¿Trabajando allí, en el bar, sigue en el mismo sitio? Sí. Bueno, si te va bien, si te quieres volver a venir aquí, ya sabes. Es difícil. No se entiende cómo se puede conectar esa situación tan especial, preocupante, tan grave de antecedentes de violencia de género con la autorización de visita a favor del maltratador. Yo considero que eso fue una cuestión en la que se falló de forma estrepitosa. Si hay antecedentes por hechos de violencia de género, no se pueden acordar régimen de visitas y mucho menos custodia compartida. Esto es la regla general. Y la excepción es que si lo que se quiere es que exista el régimen de visitas o la custodia compartida, tiene que demostrarse al juez que va a tomar la decisión de que no existe el riesgo. Yo soy partidaria de la tolerancia cero. Si tengo que escoger entre la seguridad de un menor y su protección y que un padre condenado en proceso por temas de violencia de género se quede sin ver a su hijo, pues se queda sin ver a su hijo y se acabó. Mi experiencia en la casa de acogida ha sido bastante mala. Mi niña Elisa, que tenía 3 meses, le hacía falta un leche porque no me comía leche materno. Y dicen no, que última variante que lo tengo de darle leche de vaca. Y digo yo, esas cosas no puedo hacerlo porque está un bebé de 3 meses. Una casa de acogida es una casa de tortura. Eso es una casa de acogida. La violencia machista es un negocio en este país y hay que decirlo claramente. Cuando decimos todo el sistema está privatizado, todo está privatizado. Una empresa que es privada va a ganar dinero, no va a ser obra de caridad, está claro. ¿Y cómo gana dinero? Pues recortando en personal que no está formado, recortando, por supuesto, en los productos que le están dando y todo, pero sobre todo en personal. Y entonces, pues, como una directora de casa de acogida me estaba amenazando a salir en la calle sin ayuda, sin ninguna parte para ayudarme o alguna persona, no tenía nadie, pues en el momento ese me puse en contacto con el padre de la niña, que estaba yo consciente que él sí o sí me va a ayudar, porque no me va a dejar por la calle con sus niñas. Y recurre al maltratador para que le avale para alquilar un piso. Si es que no le cabía otra. Y empezó el problema del punto de encuentro. Para ella fue un problema insalvable, el punto de encuentro. Me hacía falta las 6 de la mañana despertarme el sábado para ir a Almería a dejar a la niña y 8 horas quedándome yo en medio de la ciudad y esperar que me traiga la niña y regresar a Granada porque el domingo por la mañana me hacía falta otra vez dejarle la niña en Almería. Y la misma historia cada 15 días, fines de semana. Se podrían ampliar o bien los puntos de encuentro o bien los medios para que personas como Alina, que están absolutamente desamparadas, puedan encontrar la manera de llevar a sus hijos al punto de encuentro. Ya se vio en la necesidad de tener que ceder y que él pudiera recogerlas y devolverlas al domicilio cuando ella no estuviera, porque ellos tenían una orden de alejamiento. Entonces, bueno, pacta con el padre, como ella está trabajando como una bestia, pues que él se encargaría los sábados de tener a las niñas de 10 a 6 de la tarde. Y es en ese tiempo cuando él aprovecha para asesinarlas, para decidir sobre su vida, decidir la última decisión del patriarca. Y ella, es lo que dice, jamás hubiera podido pensar que hubiera hecho eso, jamás. Y no hay que olvidar que teníamos un informe de valoración de riesgo leve que va a influir directamente sobre la resolución que se va a dictar. Yo eso lo veo grave. Mejorar la valoración y el análisis del riesgo.
es fundamental. Y ahí es donde está la clave. Nosotros, si somos capaces de profundizar y en no fallar en el análisis del riesgo, podremos evitar muchos crímenes. Ya que tenemos la inteligencia artificial, nos puede dar una fórmula para ayudar a la prevención del crimen en violencia vicaria. No queremos decir con esto que la inteligencia artificial sea la que vaya a dictar la orden de protección, la medida cautelar, no, pero sí que ayude y aconseje al juez que en estas circunstancias, por ejemplo, esta persona tiene antecedentes por violencia de género con otra pareja, o en otros casos ha hecho esto, y luego ya el juez decide lo que va a hacer. Después de 2 años, pues, no me ha buscado nadie, no le importa a nadie si sigo viva. Y sigo sin ayuda, sigo sola y mantenerme yo la cabeza encima de los hombros. Cuando una sociedad no entiende a unas mujeres que le han asesinado a su hijo o a su hija, esto es terrible. Y ya las víctimas ya han pasado a ser números, cifras. Una más en el telediario. ¿Cuántas van? ¿Una más? ¿Cuántas van? ¿30? ¿50? ¿Cuántas? Y que una sociedad normalice eso es terrible. Sí fallamos como sociedad, al menos en casos tan extremos como este. También es cierto que hay muchísimo trabajo en los juzgados y que es muy difícil que todos los casos que lleguen se puedan valorar concienzudamente, pero la violencia institucional existe y yo creo que es un problema también a tener en cuenta en esta sociedad. Yo creí que con el divorcio se iba a terminar toda la violencia y con el divorcio empezó una nueva forma de violencia que precisamente tiene que ver con mis hijos. A medida que se fue protegiendo a la mujer de un modo, estos individuos tomaron a los hijos como objeto para seguir el castigo. La violencia vicaria ahora mismo yo creo que es el mayor mal que puede existir en la humanidad. Supone una maldad infinita en tanto en cuanto es el ataque producido por un progenitor a su hijo con tal de hacer daño a la mujer en este caso. Y les ocurre a las mujeres precisamente porque son madres. Te voy a matar matando a tus hijos para matarla en la vida, para que tenga que seguir viviendo con esto. Yo creo que es el mayor daño que se puede hacer. Me gustaría verla feliz y que siga rodeada de buenas personas. Ahora mismo a lo mejor ella no está preparada, ¿no? Pero si ella en un futuro quiere tener hijos, quiere formar una familia, a mí me daría mucha alegría que eso pasara. Eso es meta un proteger. A mí me quitaron durante 9 años la custodia de mi hija y en el día a día no la he tenido. Todo esto pasó porque yo quise proteger a mi hija, todo se dio la vuelta y la justicia me arrebató a mi criatura. Cuando mi hija, con 3 años, me explica la agresión, yo estaba en plena separación. Fui de urgencias al Hospital San Juan de Dios, vieron esa sospecha de maltrato y fueron los que me derivaron a la UFAM, que es la Unidad Funcional de Abusos a Menores, donde desde el minuto 1 se me criminalizó, se me dijo que tienes que tener en cuenta que hay muchas mujeres que denuncian esto para quedarse con la custodia, con el piso, con todo. Y entonces yo me quedé, o sea, ¿cómo me pueden decir esto? Entonces de ahí salió un informe que yo tenía una preocupación mórbida y que yo quería romper los lazos de filiación con su padre. Eso es un síndrome de alienación parental. Todo lo que dice y expresa la criatura es porque la madre se lo ha metido en la cabeza, le ha hecho un lavado de cerebro. El SAP, el síndrome de alienación parental, no tiene aval científico, es una figura que está prohibida
por los estándares internacionales, pero que se está aplicando en el Estado español. No le llamamos solamente SAP, le llamamos interferencias parentales. Empezamos a darles distintos nombres. En vez de indagar por qué la madre tenía ese miedo, no, inmediatamente, les está alienando, está cogiendo al niño, les está manipulando, etcétera, etcétera. El cambio social yo creo que todavía no se ha producido, pero también a lo mejor es porque tenemos instituciones patriarcales o con un marcado carácter patriarcal, como es la patria potestad. Yo denuncio en la justicia o pido ayuda a la justicia, me encuentro todo lo contrario, pues que yo, por tener esta preocupación mórbida, no puedo llevar a la niña al psicólogo, no tengo poder de decidir en los tratamientos médicos y, por supuesto, psicológicos. Entonces, lo que hace el sistema es que da la vuelta a todo y deja a mi hija totalmente desprotegida. El juzgado lo que acaba consiguiendo es que tú te quedes sin la custodia de tus criaturas. Él ha utilizado la justicia para hacerme daño. Esa es la mayor expresión que yo podría explicar de violencia vicaria, que es violencia institucional, pero ayudada por la justicia. La violencia institucional es como la segunda cara de la violencia de género. ¿Qué pasa cuando llegas a un juzgado y realmente ves que en vez de escucharte te encuentras en un territorio totalmente hostil, en un que te cuestionan, que te miran de arriba abajo? Pero eso es que es así, que tienes que soportar caras de incredulidad, de decir, pero ¿usted está segura? Pero ¿y esto cuántas veces? Pero ¿cómo no voy a estar segura? Yo también toda mi vida puse el ejemplo del bolso. Yo voy a denunciar que me han robado el bolso y nadie cuestiona que me hayan robado el bolso, y desde luego no me mandan a un psicólogo, porque esto también se hacía antes, no me mandan a un psicólogo a ver si estoy diciendo la verdad o estoy diciendo una mentira, que me hagan un informe de credibilidad. Después de mucho trabajo con asociaciones y gente también de las instituciones, se nos ha reconocido como víctima de violencia de género institucional gracias a la ley que tenemos en Cataluña. Te das cuenta que muchas veces los niños van pasando por diferentes profesionales que se supone que están para atender ese dolor, y ese dolor no es importante, es más importante el vínculo con tu papá. Es agotador. Sí. En niños que ya dimiten, que claudican, y evidentemente pues al final, incluso para intentar salvar a la mamá, se callan, renuncian a explicar lo que están viviendo. Los y las menores tienen derecho a ser escuchados y oídos, lo dicen Naciones Unidas, nos lo imponen los tratados internacionales y se deben aplicar directamente en la normativa española. A los y a las menores no se les escuchan los procedimientos que les afectan. No se realizan las exploraciones judiciales suficientes para escuchar a esos hijos e hijas. Si pudiera rebobinar, no denunciaría. Si vamos a la justicia, tenemos unos equipos psicosociales en toda España que no están capacitados porque no son expertos en violencia, no tienen perspectiva de género. O sea, un niño cuando va a una sala donde hay gente que no conoce, tiene que ir de la mano del agresor y tiene que explicar la violencia recibida por parte de su padre, a veces se queda en silencio. Ese silencio, si tú eres experta, sabes que viene de algún sitio. A los menores se les oye tarde, mal y nunca, por personas que a lo mejor no tienen una especialización, que no saben cómo realmente sacar la realidad de lo que el menor expresa. También decimos que los tiempos de los menores no son emocional ni físicamente los tiempos de la justicia. España es de los países de la Unión Europea donde más interés existe en la carrera judicial en formarnos en violencia de género. ¿Que puede haber fallos? Indudablemente, somos un colectivo muy amplio y siempre puede haber errores. Pero queremos transmitir a las víctimas que el campo del cambio se está produciendo y estamos trabajando constantemente.
quitan a tu criatura, el día a día es insostenible. Es una desolación, una impotencia, una a la vez rabia porque no entiendes. ¿Pero qué he hecho yo? Es como una muerte en vida. Nos han roto por dentro. No puedes disfrutar muchas veces de los momentos porque nos han quitado una parte de nosotros. Y creo que nos merecemos una reparación. Por eso animo a que la sociedad, que todos los hombres, por Dios, que tenemos que unirnos y que esto no es una guerra de hombres y mujeres, esto es vivir sin violencia. Yo creo que como sociedad lo que hay que mejorar muchísimo es la educación. Hay que educar a los hijos en igualdad. Se evitarían muchas muertes tanto de mujeres víctimas de violencia de género como de niños y niñas. Es absolutamente fundamental para cambiar el giro de la violencia que se está cometiendo en el país, introducir una asignatura de tolerancia cero frente a todo tipo de violencia. Tenemos que resetearnos y desde abajo, desde la enseñanza hasta las sentencias condenatorias, todos tienen que pasar otra vez. Es como volver a la escuela. Es decir, hay muchos ciudadanos que tienen que repetir curso en la vida. Y hay que intentar hacerles sacar de su cabeza que ellos no son dueños de sus mujeres, de sus parejas, que no son dueños de sus hijos, sino que tienen que cuidarles, que tienen que tutelarles. Cuando el individuo asesina a una criatura, para él eso es un objeto al servicio de la partida que él quiere ganar. Te voy a dar donde más te duele, te voy a quitar lo que más quieres, te vas a acordar toda la vida de mí. Y en este perfil de paterfamilia del derecho romano, de 2500 años arcaico, él decide quién vive y quién muere, incluido él mismo. Le diría a los jueces que un maltratador nunca es un buen padre y que más vale prevenir que no después lamentarse. Si primara el bienestar del menor, no se darían alegremente tantas custodias a padres maltratadores. Siento que a mis hijos les gustaría verme feliz y verme bien. Y ese era mi objetivo cuando yo me separé y ese es el objetivo que tengo todos los días. Lo de la visión espacial, recuerda que la extraterrestre era tu hermana, tu padre. Es verdad. Que decía que no era de este planeta la niña, que mira cómo me mira, que tal, porque claro, decía que no era suya, entonces claro. Sí, es verdad que estuvo aquel tiempo diciendo. Pero bueno, ya me lo tomo a risa estas cosas. Hombre, ya cómo nos lo vamos a tomar, imagínate. Al final, pues, este hombre no logró su cometido, ¿no? No pudo separarme de mi madre y yo estoy muy feliz porque no lo haya logrado. Y el amor, el estar junto, el estar recibiendo esa escucha también y esa compañía de tu madre en este caso, pues te ayuda a superarlo antes, a sentirte mejor y a que él no haya conseguido destruirnos a las dos. Menos mal que has venido a Barcelona, porque me has enseñado tú a hacer esto, si no, ¿cómo pasaría yo las tardes sin este entretenimiento? Eso ahí debo de tener yo, mira, ¿ves? Sí, así es como quiero que quede. Así es como que ya sabía que te estabas riendo.